voy a presentarles a todos ustedes una persona que ya vive la paz de Cristo resucitado, porque tuvo un accidente trágico que acabó con su vida, por aplastamiento de su casa casón donde vivía, en la barriada Virgen del Oro, junto a la casa donde me vio nacer. Yo también vivía en una casa de este tipo, pero afortunadamente no tuve ningún accidente del que poder lamentar una pérdida tan grande como la de José Saurín Candel, que ahora les presento. Sirva para homenaje póstumo este recuerdo que ahora les llevo a todos ustedes. Bueno, y a continuación vamos a presentarle a todos ustedes en este rincón de Ángel a José Saurín Candel, que es el propietario de estos animalitos que acabamos de ver. Y lo tenemos muy amable, dispuesto a contestar las preguntas que se nos ocurren. Por ejemplo, José, tú vives aquí en la zona de la barriada Virgen del Oro muchísimos años. ¿Y qué tal se vive aquí en todos los momentos del año? Por ejemplo, en el invierno, en el verano. Yo vivo bien. Sí. Yo vivo bien a gusto. Y a mí me da igual que uno esté mal, como también yo. No me meto con nadie, nadie se mete conmigo. Claro. Y yo estoy en mi negocio y se acabó. Y hasta incluso darás consejos a la juventud, a las nuevas generaciones, ¿verdad? Hombre. Cuando ve a alguien que se tuerce un poco, Hombre. ahí tenemos a nuestro José a dar consejos. Muy bien. La cosa no puede ser. ¿Y desde cuándo la afición está de los animales? Porque hemos visto que tiene un corral muy extenso. ¿Desde cuándo la afición por los animales? ¿Por criar animales, por mantener? Pues, animales tengo yo 40 y tantos años, 50. ¿Sí? Claro. Y yo estoy con animales, en mi casa había animales desde que tenía 8 años yo. Pero eso que Tengo hace... 71, 71 años tiene José. 71, voy. Increíble, increíble. Pues voy en 71. ¿Verdad que los viejos que tú recuerdas de 60 años, por ejemplo, eran más viejos que tú ahora en estos momentos? ¿A qué? Así como yo te digo, José. Señor, pero yo sé. ¿Y tú te crees que tienes esa edad? ¿Tú mismo te lo crees? No, sí, pero sí me lo creo porque lo sé. ¿Ah, sí? Lo tengo. Vaya, vaya. Ah, Entonces, esos animales han sido tu medio de vida. ¿Tú has subsistido gracias a los animales? ¿O has trabajado en la agricultura? ¿Cuál ha sido tu yo he trabajo? trabajado en todo, Javier. Yo he trabajado cavando, sacazuelos, en la sierra, haciendo carretera, cortando cosas de pino. Sí. Joder, madre mía. Pues no he hecho yo trabajo, de todo lo que me digan. Trabajo de todo. Y sacar de sacatura la tierra con capaz, Hmm. por lo hondo que era. Pues no podemos sacar rodado. O sea que ha castigado mucho la columna, Joder, los huesos tengo mucho polvo. ¿verdad? Vaya, Los huesos tengo mucho polvo. sí. Y de 8 años no tenía aire cuando iba a la tierra a hacer carga monte, para bajarla aquí al pueblo. ¿Cuándo se presenta? Sí. Aún se presenta una carga. ¿No? Hacíamos cargas sogas, Elías, para Fidelio, para ayuda de Cayetano, patatines. Joder, madre mía. Antes de comenzar la entrevista estábamos comentando de que la calidad de vida deja mucho que desear, que ahora las cosas que comemos no tienen calidad ninguna. Tontería. ¿Ah, sí? Hoy no pasa, tú dices que no te falta de nada. Sí, En 60 años sí. Ni- Tienes de Ni todo. tomate, ni pepino, ni pimiento, nada, todo. Sí, sí. Y antes de año, Sí. se terminaba ahora, hasta año ya no hay. Ujú. Ahora está perenne. Porque es por los invernaderos. Eso quiere decir, José, que tú has disfrutado de buenos trozos de tocino, de jamón, Eso, sí, de buenas olivas, Hombre. ¿a que sí? Buen vino. ¿Qué pasa, hombre? Ah, también. Sí, ¿qué pasa, hombre? Ujú. El pan aquel de Sarrín, que pasean su para noche molido, Ah, sí. que aquello tenías que beber agua para poder tragar, porque si no te arrancaba el paladar. Cuando la guerra eras pequeñico, ¿verdad? ¿O no habías nacido todavía? Es que no, Sí. en el 36 tú ya habías nacido, si tienes 71 años, Claro. claro. ¿Y entonces qué Mi recuerdos tienes? padre no se fue al servicio, se perdió, se fue a la guerra. O sea, que lo han dado por desaparecido. ¿No llegaste a ver su... Se escondió, Ah, que se escondió. se escondió Claro. en el monte, y ya Bien. cuando el movimiento ya, pues entonces ya Sí. se salió Y... no fue al servicio. Mi padre murió en Murcia de una operación. Ah, Ahora va a ser
tú pasaste a formar parte de cabeza de familia, a llevar las riendas de la casa. Hombre, claro, Claro. era mi hermana, mi Antonia era la mayor. Sí. Yo he crecido. Sí. Y la otra pequeña. Ujú. Y trabajando por ahí, pues como podemos. Ya. ¿A cuánto duro el día? Pues nada. Sí, ¿Eh? sí. Que ya se mulero. ¿A cuánto duro? Y luego el cambio tan brusco de tanto Las trabajar. 9 pesetas cortando bolsas en la tierra. Ujú. ¿Eh? Y haciendo yo con la picola. Sí. Para sacar pino a 11. Ujú. Y hoy he echado un día 7 o 8 mil pesetas. Vaya. ¿Qué te parece? Y las cargas de agua. A 9.000 y a 11. Sí. Y a 3, ¿cuánto duro? Dando sacador. Cuando subían los burros las cargas de agua aquí a la barriada Virgen del Oro, que valía 3 o 4 pesetas, 6 cántaros de agua. Antonio Mara Sí. y Benaver. Y Benaver. Benaver en la Cruz de Cura. Y el chirrinfle. Y Terrible también tenía agua más. Sí. Y entonces, ahora que vives bastante holgadamente, que vives más cómodamente, Eso sí, te resultará un paraíso. que hay más aseo hoy Sí. que entonces. Ah, sí. Eso sí, pero la vida de antes, yo la vida de antes la miro por otra vida. Mm. Lo voy no, porque eso. Porque tú ahora mismo estás aquí. Mm. Y tú eras cualquier hombre que por ahí de tu negocio, pues va a coger 5 duros. Y estás para ese chabón que dice, ¿te das cuenta, tío? Y sí, ese es como que te la perra, que se viene a cobrar. Y salen por ahí bajo con melena, Sí. y dices, tú es, Y te lo quitas. anda, va. Claro, te has quedado sin- No. Tu suerte es dinero que llevas y no te quedas ahí. Claro, y te conviene soltarlo. ¿No sabes? Claro. Entonces, ¿qué? Bueno. No. Y hasta es bueno llevar dinero para estos casos. José. Entonces, oye, Mm. una vida de billetes a cuesta, Sí. cuando fuera, Sí. no te metías a nadie. Y ahora sí Yo- salvaba la vida, claro. Oye, Pero es que eso no es plan, Y te pegan 2 puñaladas y te sacan, a lo mejor te sacan 2 o 300 pesetas. Sí. Te tienes que llevar capital y decir, Sí. ya, sí. No. ¿Y cómo se podría evitar todo eso? ¿Cómo, José? ¿Cómo evitarías tú todo eso si tuvieras poder? Joder, yo. ¿Qué harías tú? Hombre, quitar todo eso es quitar toda la gente del almerismo que hay en la droga. Desde pequeños, ¿no? Hombre, claro. Educar a la gente de pequeño a que eso no se hace. Claro, porque la droga es lo peor que hay. Porque ahora lo que se ha perdido mucho también es el temor de Dios. Ahora nadie tiene miedo al castigo divino. Yo siempre pienso en él. ¿A que sí? Yo sí. Porque alguien el que más al mundo me tiene que llevar. Exactamente. ¿No? Sí. Yo de esos que vienen, como vienen mucho con la carpeta, el bolso en la mano, Sí. a mí no me dicen ni buenas tardes ni buenos días. Sí. Lo que me hablaron este año pasado el otro. Si no terminaron de hablar, Ujú. lo tomaron coqui y cuando han pasado, pues los me levantan. Y pasan de largo y ni te miran. A mí, si me dicen muy buena, muy buena. Es Pero muy verdad. atento de esto que ustedes... Te doy la razón, José, porque... No, que no me lo dicen. Ujú. Pero se ve que es en la cara, Sí. se ve que es en la cara me conocen a mí. O que ellos se creen superiores, ¿verdad? No, Ellos se creen... que ellos se creen, ellos al verme dicen, este hombre no es de eso. Sí. Este hombre no es de eso. Este Ya. hombre Sí. es de la alta calidad. Te vemos por Amarán los viernes muy cargados todavía, Joder. muy cargado el mercado, cuando viene del mercado. Sí, alguna vez traigo por ahí 4 cosas, y azúcar y eso, Sí. y no, pero los huesos son mal. Los huesos más. Aparte de los huesos ya no padece de más nada. No, los huesos sí. Que ya es bastante, Joder, me pongo algunas inyecciones y aguanto algo, pero... Sí. vosotros ya me lo digo. Os me ha sorprendido con lo de la edad, José. No me imaginaba que nuestro José tenía 71 años ya. Vaya. Muy bien. Ya, Bueno, volviendo ya para terminar el tema este que nos ha traído hasta tu casa, que tan amablemente nos ha abierto tu correo. Hemos visto los gallos americanos. ¿Y eso da mucho que hacer? ¿Eso molesta mucho tanto bombo como le han dado? ¿Eso es cierto? no me molesta Tú que nada. tienes tanto, no debes dormir ninguna hora del día, ¿no? Yo subo lo arreglo en un cuarto de hora 20 minutos. ¿Ah, sí? Le amaso, le echo cebada, paneso, Sí. pienso a los conejos, Sí. una esa de leña, una meja de hierba y se acabó. ¿Y cuándo hay hasta otra ocasión? Nada, Adiós. yo cago marca.